todo bien. Buenísimo. Son 6:05. Esperamos un minutito más y ya arrancamos. A ver, un momento. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, a ver si ahí puedo lograr que aparezca. A ver, ahí ya se ve. Sí. Bueno. Vamos a arrancar. Estábamos viendo la caracterización del sector agropecuario argentino. Pequeñísimo repaso de lo que fue la clase anterior, si recuerdan. ¿Se acuerdan? La primera parte que vimos el aporte económico del sector agropecuario a la economía nacional. Los grandes números es que el aporte en la riqueza generada por el sector agropecuario, ¿se acuerdan que entendíamos el sector agropecuario como una cuestión de clasificarlo, de categorizarlo, es con la producción primaria más las MOAs? El aporte en el PBI del sector agropecuario es aproximadamente el del 5%. A ver, espera un momento. Ahí está. Pasa que me anda mal el compartir. A ver, ahí apareció. Ahora sí.
Hola Francisco, hola Roger, hola a todos. Hola, Buenas, Sebastián. ¿cómo andas? A ver, acá. ¿Ahí sí se ve? Sí, Perfecto. Sí, ¿sabes? bien. Ahora logré, porque no lo reconocía bien. Bueno, entonces, lo que les comentaba, lo mando al principio. Acá. Entonces, que el sector agropecuario tenía un aporte al PBI del 5%. Si uno cuantificaba el aporte de la generación de divisas, es decir, a través de las exportaciones, rondaba aproximadamente el 55% de las exportaciones nacionales, lo cual ahí explica el importante peso que tiene el sector sobre el total de las exportaciones nacionales. Sobre la generación del empleo, ronda más o menos el 10% del total del empleo, o sea que no es un sector que se denomina tomador de mano, gran tomador de mano de obra, con la particularidad que más o menos la mitad del empleo generado no se encuentra registrado, ¿sí? Es lo que, brevísimo resumen de lo que fue la clase anterior. Hoy vamos a ver o continuar con esta caracterización. Ya vimos el aporte económico, ahora vamos a hacer una regionalización, un análisis de los tipos de productores y de producciones en nuestro país. Acá ya habíamos arrancado, ¿se acuerdan? Vamos a retomar desde acá con las características de las regiones pampeanas y extrapampeanas. ¿Se acuerdan que usamos la primera caracterización, que era la que había hecho Ghiberti en la década del 60, que separaba o clasificaba a nuestro país en dos grandes macroregiones, la región pampeana y la región extrapampeana? La extrapampeana es todo lo que no es pampeana. Cuando hablamos de pampeana estamos hablando por lo general de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, parte de Córdoba, la parte agrícola de Córdoba, de Entre Ríos y de La Pampa. Bueno, según Ghiberti había una caracterización de la pampeana que era una región que estaba orientada especialmente hacia productos exportables, ¿sí? Cultivos de ciclo corto, ganadería de razas británicas, con una rotación de capital alta, y donde la particularidad era que existía este perfil de productor medio, ¿sí? Familiar, de chacarero, que ahora después en un ratito vamos a volver sobre él. Por el otro lado tenemos las regiones extrapampeanas que tenían ciertas restricciones agroclimáticas y edáficas para este tipo de ciclo corto, entonces había otro tipo de actividades agropecuarias que estaban destinadas al mercado interno. Ahí es donde toman cuerpo esto de las economías regionales, y que entonces estaban regulados por variables de política interior, es decir, precios relativos, salarios, impuestos internos, consumo interno, etc. Los perfiles de estas regiones eran generalmente la de los minifundios y las grandes explotaciones, ¿sí? Ya en finales de los 70, pero con más ímpetu a partir de los 90, toma fuerza ciertas transformaciones que van desbaratando esta primera caracterización y hacen hay una superposición de procesos socioeconómicos que los podríamos llamar, uno de ellos agriculturización, que tiene que ver con el cambio de uso de la tierra, y que tiene que ver con el reemplazo de diferentes esquemas de uso del suelo por aquellos de planteos agrícolas, ¿sí? La pampeanización, que tiene que ver más que nada con las formas de producción, no tanto o no necesariamente con las actividades en sí, sino con las formas de producción. Esta cuestión que vimos hace un ratito de mercados predominantemente de exportación, con mayor incorporación de capital, afectados por las variables de comercio internacional. Y la otra cuestión es la expansión de la frontera agropecuaria, que se da en ciertas regiones, particularmente a partir de los 2000, que tiene que ver con el cambio de uso del suelo para actividades agrícolas más intensivas, ¿sí? Esto tiene
ciertas particularidades. Una es la general, es decir, una es la intensificación de la producción, es decir, cuando uno habla de intensificación es mayor aplicación de dotaciones de capital por unidad de superficie y de trabajo. El corrimiento de la ganadería extensiva y la expansión, eso en la región pampeana, y en las regiones extrapampeanas la expansión de la ganadería extensiva con mayores niveles de intensificación, ¿no? Y de las vacas, en lugar de otras especies animales. La irrupción y consolidación del engorde a corral, esta cuestión que vimos, ¿se acuerdan la vez pasada del doble cultivo? Trigo-soja, y esto de los cultivos orientados a exportación, que no necesariamente son cultivos anuales, por ejemplo, los limones, la vid para vinos finos, etc. ¿Hasta acá estamos? Esto es lo que vimos. Hasta acá habíamos llegado. Vamos a arrancar entonces con una pregunta, no sé si la palabra es capciosa, pero una pregunta, en fin. La pregunta es, ¿qué es el campo? ¿Han escuchado hablar alguna vez del campo? ¿Qué es el campo? No sé, uno se hace más una idea de esto en el campo. ¿Qué es el campo? Donde hay un atardecer, donde hay estancias, así suena medio bucólico, donde hay gallinas y ombúes. Habría que poner esa imagen también, ¿no? No se hace la imagen del gaucho ahí, del fierro, cantando en décimas. ¿Qué es el campo? Cuando uno escucha, somos el campo, ¿qué es? ¿Son las explotaciones o los sujetos que logran exportar? ¿Son las familias que abastecen de hortalizas a Buenos Aires? ¿Qué es el campo? Y también aparecen estas denominaciones, todos somos el campo. Pero después hay otros que dicen que somos el otro campo, que además la están pasando mal, dicen acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y acá habla también de que el campo es progreso para todos. Pero hay otros que dicen que no son esos, son otros. Entonces, primera gran cuestión, ¿qué es el campo? Y lo que les puedo decir es que en realidad, si ustedes en un parcial o en un final, poniéndonos pragmáticos de la cursada, me dicen algo del campo, en realidad se van a comer un misilazo, van a salir volando, porque en realidad eso lo pueden decir con sus amigos, sus familias, etcétera. Pero el campo como figura no es una figura económica, no es una categoría que nos interese trabajar, al menos desde el análisis económico, sí desde la construcción de sentido, simbólica, desde una perspectiva más antropológica, si se quiere, o etnográfica. Pero a lo que voy es que el campo en realidad es esto. El campo es donde están, acá, la tranquera, donde están las gallinas y el ombú. Es nada, es una figura, una referencia pictórica, si se quiere, pero el campo no es una figura económica. En todo caso, lo que tenemos que hablar es de una estructura agraria, de un sector agropecuario, ¿sí? Como una rama más de la economía, que está compuesto por determinados sujetos económicos. Pues bien, ese conjunto de sujetos económicos que tienen un acceso heterogéneo, o que tienen una posesión heterogénea de los tres factores de producción, tierra, capital, trabajo, es lo que se llama estructura agraria, que después en sociología van a volver, que vamos a trabajar en economía agraria. Entonces, lo importante no es, o no sé si no es lo importante, lo significativo no es que esto de el campo. El campo en realidad es una figura romántica que tiende a esconder otras cosas. En realidad, a nosotros no nos interesa, al menos en esta cursada, trabajar sobre esas conceptualizaciones, sino sobre las estructuras agrarias, ¿sí? O sea, son sujetos económicos con una posesión heterogénea de los tres factores de producción, tierra, capital y trabajo, y esa heterogeneidad hace que, desde una perspectiva de los clásicos, ¿se acuerdan? Ricardo, Smith, Marx, dice que esa posesión heterogénea o ese acceso heterogéneo a los factores de producción determina que tengan conductas y estrategias diferentes. Entonces eso determina la presencia de lo que se llaman tipos sociales agrarios, ¿sí? Entonces, primera gran enseñanza es que
la norma en el mundo agrario es la heterogeneidad, la diferencia. Cuando decimos todos somos el campo, en realidad es un significante hasta un punto vacío, en tanto no se pueden percibir diferencias, se homogeneiza, se normaliza todo, con lo cual esconde posibles contradicciones, disputas al interior del sector del sector agropecuario, como puede ser de cualquier otra rama de la economía, ¿no? De la industria, de los servicios, etcétera. Y ahí hay varias discusiones que no nos vamos a meter en una cursada de grado, pero que tienen que ver con cuando analizamos la estructura agraria, si analizamos los sujetos o las unidades productivas. Cuando analizamos sujetos, estamos viendo personas físicas o jurídicas que están inmersos en esa rama económica. Cuando analizamos una unidad productiva, lo que analizamos son superficies o superficies delimitadas con, vamos a ver en un par de clases, que tienen ciertos rasgos en común en el manejo, pero que vemos una superficie. Entonces ahí hay una pregunta, si analizamos los sujetos o las unidades productivas. ¿Sí? Y ahí de vuelta, con nuestra necesidad de poder separar para analizar, ¿se acuerdan que vimos una estrategia que se suele utilizar? Es esto de construir tipologías o tipos diferentes. Entonces, al construir las tipologías, nosotros tratamos de encontrar ciertas variables que puedan explicar las diferencias y trabajar sobre ellas, para poder hacer clasificaciones. Entonces, una clasificación posible, no es la única ni mucho menos, es la de clasificar de acuerdo a su dotación de tierra y capital, ¿sí? Y la fuente, el origen del trabajo. Esa es la clasificación de lo que es el pequeño productor y lo que podríamos llamar también la producción familiar. Cuando hablamos de pequeño productor estamos hablando de una cuestión de tamaño, o sea que es un sujeto que tiene X restricción vinculada al acceso a la tierra o al capital. Cuando hablamos de productor familiar tiene que ver con la vinculación de esa unidad con el trabajo, de dónde es el origen, de dónde proviene predominantemente el trabajo. Cuando es familiar lo aportan las familias. Vamos a usar entonces la clasificación, algunas son más difíciles, otras más fáciles de trabajar y de operativizar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con una clasificación que hizo Edith Ovchatko en el 2007 con Pedro Sausumacos y otros, que clasifica a los productores en pequeños productores y no pequeños productores. También los no pequeños es una bolsa grande que vamos a ver en un ratito, pero que es todo lo que no es pequeño. Y entonces, ¿qué criterios tenemos para determinar que algo es pequeño productor? Uno es que el productor trabaja directamente en la explotación, que no trabajan o no poseen trabajadores no familiares permanentes, remunerados, empleados. La forma jurídica no es sociedad anónima o comandita por acciones. Y después hay límites, dependiendo de la región, límites en la superficie total disponible o en la superficie cultivada o cantidad de animales, que pone esas restricciones a la cantidad de capitalización. ¿Sí? Y entonces, estos autores nos hablan de tres tipos de pequeños productores, tres estratos, tres segmentos. Los T1, T2, T3. De acuerdo a este criterio. El T1 se lo llama familiar capitalizado. ¿Sí? Son productores, de vuelta, donde predomina el trabajo familiar, tienen cierta escasez de capital y tierra en función de la media empresarial regional, o sea, las empresas tienen un poco más, pero logra, al menos parcialmente, lo que llaman la reproducción ampliada, que es cubrir el costo de oportunidad del capital, el interés del capital. Aquellos que ya la cursaron la materia ya saben de qué estamos hablando, el resto, cuando veamos costo de producción, van a entender claramente de qué estamos hablando. Entonces, pero sí, ahora anótenlo, después van a terminar de cerrar ese círculo. Los familiares capitalizados logran entonces cubrir al menos parcialmente, a veces totalmente, el costo de oportunidad del capital. Y algo que es importante, no presentan ningún rasgo de pobreza. El sujeto característico es el chacarero pampeano, ¿sí? Es este agricultor o agricultora familiar, ¿sí? Que se dedica a la explotación agropecuaria y que los ingresos generados le permiten
nada, cubrir el costo de oportunidad, cubrir los intereses del capital y tener una vida razonablemente buena. Esto no presenta rasgos de pobreza. Luego tenemos los estratos intermedios, el T2. Los estratos intermedios o T2 son aquellas unidades que solo logran cubrir los gastos y las depreciaciones y presentan eventualmente algunos rasgos de dificultad en el acceso a servicios esenciales o rasgos de pobreza, ¿sí? Por último, tenemos los T3, que es el estrato inferior. Los T3 o estrato inferior son aquellas unidades que presentan marcadas condiciones de pobreza, no logran con los ingresos prediales, es decir, con lo que producen en la producción agropecuaria, no logran cubrir siquiera ni los gastos ni el mantenimiento de la familia. Es decir, lo que generan de productivo no les permite siquiera sostener a su propia familia. Con lo cual, muchas veces se ven obligados a realizar lo que se llama, en la jerga académica, la pluriactividad. ¿En qué consiste? En tener muchas actividades económicas diversas. Una es la agropecuaria y otras muchas veces tiene que ver con otro tipo de empleos en cosas que no son agropecuarias, o sí pueden ser, por ejemplo, de trabajador golondrina, de trabajador en otro establecimiento más grande, trabajar en una fábrica, en el pueblo, muchas veces también tienen estas estrategias de que mandan a las hijas o a los hijos a la ciudad y ellos le mandan remesas de plata y eso permite que sobrevivan, etc. Son los denominados minifundios, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta acá o seguimos? Por mí, ninguna duda. No, bien, bien. Bueno, No, tampoco. bárbaro. Después tenemos, ¿se acuerdan que dijimos? Las categorías pequeños productores y no pequeños productores. ¿Qué significan los no pequeños productores? Son todos aquellos que no son pequeños. Pero ahí tenemos, vamos a ver, establecimientos, EAPs. Ahora en la clase que viene, la otra, ya vamos a ver qué es la definición de EAP. Establecimiento agropecuario. Hay establecimientos agropecuarios, los familiares que vimos recién, pero después tenemos los empresariales, ¿sí? Que tienen trabajadores no familiares remunerados, sociedad anónima, SRL, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos entonces, dentro de los no familiares, a los empresariales, pero aparte tenemos lo que se llaman unidades especiales. Se lo llaman así porque no hay una forma específica o hay un universo de situaciones muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos, o se caracterizan por tener régimen de tenencias de la tierra diversos, ocupación de hecho, comunidad de propiedad comunal a través de las comunidades indígenas, y donde muchas veces también, si no, tenemos formas jurídicas que no son ni personas físicas ni empresas. Son entidades públicas nacionales o provinciales, ¿sí? Tierras del Estado, nacional, provincial, de la Iglesia católica, instituciones sin fines de lucro, ONGs, o sea que no son propias de una empresa cuyo objetivo societario es el lucro, como una empresa, pero que tampoco el titular es una familia. Con lo cual ahí tenemos un universo, una diversidad de explotaciones muy variadas. Acá Chatko trabajó en el 2007 sobre el mundo, el universo de los pequeños productores. 2016 un trabajo se publicó vinculado a estudiar el otro segmento que era el de los no pequeños y específicamente los empresariales. Y ellos hablan o utilizan dos criterios para clasificarlos. Por un lado, el valor bruto de la producción, BBP es valor bruto de la producción, precio por cantidad, que lo separa en tres segmentos, en pequeños, medianos y grandes empresas, y en la forma de acceso a la tierra. Propiedad, arrendamiento o mixto, una combinación de ambas. Entonces vamos a tener básicamente pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿sí? Pymes, pequeña y mediana empresa, y grandes empresas. Si uno mira cómo fue el proceso de evolución
de las explotaciones agropecuarias de las últimas décadas. Bueno, primera cuestión que tenemos datos más o menos certeros hasta el 2002. Después hasta el 2018 hay un vacío grande de datos, y el del 2018 también tiene sus cosas. O sea, los más certeros que hubo fueron 88 y 2002, porque aparte eran comparables los censos. Y fíjense, si uno compara el 88 versus 2002, hubo una caída drástica a nivel país. En el total de explotaciones, ¿sí? Hubo menos productores, hubo un proceso de desaparición de productores, y hubo un poco más, aumentaron proporcionalmente en el segmento de las medianas grandes, ¿sí? Si uno analiza para Buenos Aires y Santiago del Estero, más o menos se repite la misma historia. Proceso de desaparición de las unidades chicas y un proceso de concentración en medianas grandes, ¿sí? Si uno analiza la tenencia de la tierra, es decir, cómo se posee la tierra, los datos, con datos censales 2002, muestra que para el 65% de los productores de Argentina son pequeños, pero solo poseen el 13% de la superficie agropecuaria. Si uno pone un foco en región pampeana, el 10% superior de las explotaciones concentra el 65% de la superficie y un poco más del 70% de la producción. O sea que hay un proceso de concentración en la tenencia de la tierra y la producción. De vuelta, el 10% de las explotaciones con más superficie concentran el 65% del total. Otro elemento que es importante entre los factores productivos es la superficie irrigada. ¿Sí? No para la región pampeana, que no es tanto inconveniente, pero en muchas otras zonas del país, si no hay riego, no hay actividad. O sea, el agua es esencial para la producción. Con la tierra solo no hacemos nada. Y ahí lo que se observa, es que la superficie irrigada de los pequeños productores es el 18% del total de la superficie irrigada a nivel país. Cuando uno intenta regionalizar eso, de vuelta a estas heterogeneidades, uno lo que puede ver es que cuánto aportan los pequeños en el valor bruto total producido. Y en el total producido, fíjense que el 65% de los productores son pequeños, pero generan un aporte en la producción en la riqueza del 15%. Y esto no es igual en toda la región. Por ejemplo, en la Puna predomina, por ejemplo, los pequeños productores, la riqueza generada por los pequeños, mientras que en valles patagónicos es el opuesto. El 93% de la riqueza son no pequeños, ¿sí? Y también varía dependiendo del tipo de rubro, de actividad. Así la horticultura, flores aromáticas, el grueso de la riqueza generada sobre el total es producido por los pequeños productores, o sea, una parte sustantiva. Mientras que el promedio es del 18%. Si uno se pone a ver por rubro, fíjense, medio que esto repite lo que habíamos visto de la riqueza generada por sector y por actividad. Las oleaginosas generan del total de la riqueza generada por los pequeños productores, el grueso de eso se explica por las oleaginosas, soja principalmente, mucho menor medida girasol, bovinos, cereales y hortalizas a campo, pero principalmente oleaginosas, bovinos, cereales. Si uno ve en qué región se genera la mayor parte de la riqueza, fíjense que es en región pampeana, la de los pequeños productores, seguido por oasis cuyanos, Mesopotamia, etc. Que, no sé si hay un gráfico, si uno se pone a ver dentro de la región pampeana, ¿qué estrato de pequeño productor predomina? El T1, ¿se acuerdan? El familiar capitalizado. El familiar capitalizado, el chacarero, se dedica o se ha dedicado históricamente a cultivos extensivos, a ganadería, y genera este 58% del total de la riqueza. Ahora, si uno mira o compara esto en función del empleo generado, uno puede ver que los pequeños productores son sí un sector proporcionalmente que genera mucho más trabajo que los no pequeños.
fíjense que el 53% del trabajo permanente es generado por la agricultura, por la pequeña producción. El 53% del trabajo sectorial lo genera la pequeña producción, que son la mayoría, pero que solo poseen el 18% de la tierra. ¿Sí? Y eso cambia de vuelta. Puna o valles patagónicos como los dos grandes extremos. La otra cuestión es que la pequeña producción sí genera también el 67% del trabajo extrapredial, estos que trabajan en otras ocupaciones también. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Vamos a ver ahora las principales entidades sectoriales, otra forma de encarar el análisis de los actores sociales. Vamos primero con la SRA, Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una asociación civil de primer grado, de carácter nacional. ¿Qué significa eso? Que los asociados eligen de manera directa a sus representantes nacionales. Eso se llaman asociaciones de primer grado. Es una entidad patronal, esto es que representa los intereses de los patrones y de ciertas actividades y sectores. Los productores históricamente han sido los productores de la SRA, productores ganaderos de región pampeana, básicamente, aunque no exclusivamente, pero básicamente Buenos Aires, y vinculados a la actividad de la cabaña ganadera. Esto es, trabajan con los reproductores. De hecho, el origen de la sociedad rural era el de poder llevar un registro común de los reproductores, de los toros, ¿no? Entonces, por eso se hacía también la tradicional rural, la exposición rural en Palermo, etcétera, porque era para elegir los mejores reproductores, los grandes campeones, etcétera. De hecho, los registros de pedigrí animal de la sociedad rural son los más completos y antiguos de nuestro país. Que dicho sea de paso, están de mudanza, se están dejando, ellos tenían un edificio muy coqueto sobre la calle Florida, se están mudando a Palermo, pero tienen una biblioteca también antiquísima, 150 años. El discurso predominante o su postura predominante siempre ha sido la de liberal conservadora. En realidad tampoco se conoce con exactitud la cantidad de afiliados, ya que no es un dato público, sí que son 14 distritos y 250 delegados zonales. Y esta cuestión particular que llevan los registros genealógicos de principalmente ganado bovino y en mucho menor medida del ovino. ¿Qué más? Bueno, se dedicaban a la cabaña y en muchos casos también históricamente a la parte del engorde de las vacas, ¿sí? A la invernada. Luego tenemos CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Es una entidad civil de tercer grado. ¿Qué significa esto? Tenemos sociedades o grupos locales, ¿sí? Que eligen a un representante regional que a su vez confluye en una federaciones y confederaciones, ¿sí? Regional, y esos a su vez confluyen en las confederaciones rurales argentinas, así como una entidad nacional. Las más conocidas son CARVAP, CARFES, CARTES, etc. Es una entidad patronal también, representa a aquellos que son sectores patronales en el mundo agrario, tienen fuerte raigambre en lo que se llaman las sociedades rurales locales. No sé si alguno o alguna es de alguna, está vinculado al sector, más que nada en región pampeana, con ganadería. Hay siempre sociedades rurales que en los costados de los pueblos, que es donde se hacen los remates de la hacienda. Estas sociedades rurales generalmente confluyen en CRA, no están en la sociedad rural, sino en CRA. Históricamente se origina en el 43 y representaban los intereses de los criadores, ¿sí? Es decir, aquellos que hacían la cría. Cuando estamos hablando de criadores, son aquellos que tienen campos de calidad media regular y su negocio es tener terneros. Esos terneros se los vendían a los invernadores, que lo engordaban y se los vendían a los frigoríficos. O sea que cada uno de estos estaba representado habitualmente por sujetos económicos diferentes y que por lo general tenían intereses contrarios o conflictivos, ¿sí?
Entonces, se genera en el cuantitrés y representaba el interés de los criadores que estaban siempre en disputa con los invernadores, que a su vez se llevaban relativamente bien con los frigoríficos, que en nuestro país eran de capitales extranjeros, principalmente británicos y luego estadounidenses. Tiene un discurso claramente conservador. ¿Qué más? Tienen una representación de más de 300 sociedades rurales y representarían aproximadamente unos 110.000 productores, de acuerdo a estimaciones. Después, estas cosas tienen que, igual queda grabado, pero tienen que acordárselas porque pueden ser preguntas de parcial o de final estas, así que más allá de conocimiento general, que es importante que lo tengan a la hora de abrir un diario o mirar una noticia del sector, puede generar un puntito más o un puntito menos. Los Power no están subidos sin audio, ¿no? No, sin audio están, sí, muchos de esos sí están subidos en el blog. Sí, sí. Están subidos en el blog. ¿En el CED? No, en el blog. ¿Vieron que hay un documento compartido? Sí. Bueno, en el documento compartido ahí está el link del blog. Si no, ahora ya se los paso. Esperen un cachitín. Gracias. Porque hay una cantidad de materiales más que los uso yo, pero que no son obligatorios. Entonces no puedo ponerlos en el site. Ya lo pasaron, profe. Ah, bueno, listo. A ver. Ahí va. Ahí están. Ahí están los PDF esos y hay varios de los papers. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos charlando del texto de Hardy de la tragedia de los comunes y algún paper más? Bueno, esos están subidos todos ahí. Así que pueden bajarlos. Y hay algunos videos más, etcétera. Hay algunas cosas de YouTube que les pueden servir después en renta, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora Federación Agraria. La Federación Agraria es una entidad privada de segundo grado. Se origina en 1912 a partir de lo que se llamó el Grito de Alcorta. No sé si alguna o alguno sabe de qué estoy haciendo referencia. Alcorta no era un señor, no era Figueroa Alcorta. Alcorta es una localidad del sur de Santa Fe, de lo que se llama la Pampa Gringa. Se origina a partir de una huelga de arrendatarios y aparceros. ¿A qué hace referencia esto? No sé si tienen idea de cómo fue el proceso de ocupación de nuestro territorio nacional, de la tierra agraria. Si alguna vez han leído o escuchado acerca de eso. Si han leído alguna vez de la ley de enfiteusis. ¿Ya han hablado alguna vez de eso o no? No. No. Rivadavia. Bernardino Rivadavia sí, ¿no? ¿Saben quién era? Sí. Sí, sí. Bueno, Rivadavia, que entre sus cosas fundó la UBA, que dicho sea de paso está enterrado, no sé si saben, ahí en Plaza 11, lugar acorde a su categoría, lugar espantoso, ahí en la plaza está. Pero bueno, don Rivadavia lo que hizo fue una ley que llamaba de enfiteusis, que era tomar las tierras ganadas al indio, ¿sí? que habían sido expulsados los indios, y la cedía que se hacía como una especie de concurso público de acceso a las tierras donde se tenía que pagar relativamente poco. Lo que termina pasando es que en realidad esas tierras son distribuidas a un grupo de comerciantes porteños, ¿sí? Son los mismos apellidos que después van a acompañar gran parte de la historia nacional. Es decir, la tierra se distribuye entre 5 personas, 5 grandes familias. ¿Qué ocurre? Y así, o sea, no es que eran pequeñas superficies, eran, por ejemplo, yo creo que es el distrito de Rauch. Lo que se le hace para dar, ¿cómo se delimitó ese distrito?
Lo que se hizo fue, luego de expulsar a los indios, se le dio la tierra a Rauch y se le dijo, vas a salir ni bien salga el sol y vas a andar todo el día hasta que se haga de noche. Cuando llegues ahí, plantás bandera y todo eso va a ser tu tierra. O sea, para dimensionar las superficies y cómo se distribuían las tierras. Entonces, en ese contexto, se distribuye la tierra. ¿Qué ocurre? Estamos hablando en 1800 y pico, con una ganadería de muy baja intensidad. A partir de la llegada de las masas migrantes argentinas, italianas y españolas principalmente, llegan a la tierra a trabajar, pero se encuentran con una cuestión, que la tierra ya había sido distribuida. Entonces, para poder cultivar, tienen que pagarle un arrendamiento a los propietarios, que o casualidad eran todos de la sociedad rural, estas familias. Los Álzaga Unzué, Pereira Iraola, Unzué, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas familias le tenían que pagar y las condiciones de arrendamiento eran extremadamente injustas. No podían construir nada, eran máximo 3 años, estaban obligados cuando se iban a poner cultivos para las vacas, para los toros de estas familias, y unos precios descomunales, ¿sí?, en los arrendamientos. Esto iba generando un caldo de cultivo importante en el malestar, ¿sí? Entonces, en 1912, estalla una huelga y un levantamiento de los arrendatarios y aparceros, principalmente de origen italiano y español, que se denominó el Grito de Alcorta. Entonces, a partir del Grito de Alcorta se conforma la Federación Agraria Argentina, que tiene una formación discursiva que podríamos llamar agrarista y crítica al latifundio. En realidad se desconoce al día de hoy la cantidad de afiliados, es una entidad así de carácter nacional y representa principalmente a los pequeños y medianos productores con foco de región pampeana. Sí, siempre ha sido su mayor raigambre en sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Es una entidad de gremial, ¿sí?, de representación gremial y también de servicios. Muchas cooperativas y comercializadoras de cereales están vinculadas de manera directa a Federación Agraria. Igualmente va a ser recién en el año 47, 48 con Perón que todos esos que arrendaban puedan acceder a la tierra. Es decir, van a poder ser propietarios y comprar esas tierras recién en el 50 más o menos, 47, 48. ¿Sí? O sea que fueron 50, 60 años después del Grito de Alcorta. Después tenemos, ya hacemos una pausita, Coninagro, una confederación intercooperativa argentina. Es también una organización de tercer grado y representa a las cooperativas agropecuarias. Se funda en el 56 y son 9 federaciones con más de 800 cooperativas. Ha tenido sus momentos de mayor gloria, porque ahí estaba Sancor, que bueno, con crisis permanentes, ACA, cooperativas agropecuarias, que hay muchas en el país de diferente tipo, y tiene una clara representación gremial y de apoyo, eventualmente, para perfeccionar las operaciones de provisión, en algunos casos de carácter comercial. ¿Sí? Generalmente el perfil de Coninagro ha sido el de la defensa de los intereses del sector cooperativo nacional, hasta un punto. Después tenemos UATRE, que es claramente gremial, se funda como FATRE en el 47, en el 88 cambia el nombre a UATRE y representa a los trabajadores y trabajadoras agropecuarias en blanco, ¿sí? Es una entidad gremial de primer grado, es el gremio, el sindicato de los trabajadores rurales y estibadores. Después, ya a partir de los 90, toma más auge, si bien ACREA arranca en los 60, hay lo que llaman las nuevas organizaciones agropecuarias, que hay de diferentes tipos. Tenemos algunas que son con formas no tradicionales, asociaciones civiles, ONGs. Algunas de ellas se centran en aspectos, en ramas productivas o en cadenas específicas, formas de organización o en tecnologías, que es, por ejemplo,
Ahí tenemos a PRESID, a principios de los 90, ¿sí? Asociación Argentina para la Producción en Siembra Directa. Tenemos ACE Soja, Maizar, que es de Asociación Maíz y Sorgo Argentina. Es una entidad que tiene como objetivo la promoción y el uso del maíz. El de soja, el de la cadena de la soja. Los grupos CREA, ¿sí? Que son grupos generados a partir de lo que se realizaban en unos consorcios franceses. En el 60 se genera o se funda la asociación, los consorcios regionales de experimentación agropecuaria. Generalmente todas estas entidades nuclean a productores medios, a grandes, ¿sí? Tienen claramente un discurso liberal. Luego tenemos también el surgimiento de los denominados, podemos llamar movimientos campesinos, también la discusión de la aparición del concepto de agricultura familiar. Lo que hacen es retomar la tradición de las ligas agrarias. Las ligas agrarias son grupos de productoras campesinas vinculadas a los movimientos católicos de la década del 60 y 70, que ya a partir del 75 fueron muy perseguidos, con muchos desaparecidos, gente que tuvo que guardarse o que estuvo exiliada, pero muchas de esas personas sobrevivieron y también sobrevivió toda la experiencia, la rica experiencia de las ligas agrarias. Y esto retoma la experiencia esta y empiezan a surgir entonces ya mediados, finales de los 90, diferentes entidades o grupos que su unificador es la identidad ya sea campesina y la identidad indígena o esta conceptualización de lo que es la agricultura familiar. Entonces suelen tener un discurso vinculado a cuestiones gremiales, clasistas y o clasistas y eventualmente también sectoriales. Y ahí tenemos entidades de primero, segundo y tercer grado de todo el país. Es decir, tenemos algunas que tienen una característica claramente local y específica, como puede ser la 1610, son los que venden los bolsones, los que producen los bolsones que vende la experiencia de bolsón soberano de la FACU, o algunos como el MNSI, que es Movimiento Nacional Campesino Indígena, que agrupa diferentes organizaciones a lo largo del país. Hacemos una pausa de 5 minutos. No sé si tienen dudas hasta acá. Si no, hacemos una pausa y después seguimos. ¿Está bien? Sin dudas. Voy a buscar el agua para el mate. Me parece bien. Bien. Vayan a buscar agua caliente, a vaciar agua y nos vemos a las 7. Dale.
Bueno, ¿estamos? ¿Están? Sí. Bárbaro. Sí. Bueno, ya vimos entonces la caracterización del sector de acuerdo a su aporte económico, de acuerdo a los sujetos económicos que lo componen. Y ahora nos queda, vamos a meternos en la vinculación con el entorno biofísico, ¿sí? Con la producción primaria y bienes naturales. Vamos a ver ahí una cierta listado de diferentes cuestiones vinculadas a la producción agropecuaria. Vamos a ver esta cuestión vinculada a deterioro de los biomas, deforestación, degradación del suelo, emisiones a la atmósfera y utilización de fitosanitarios. Bueno, si uno se pone a pensar en nuestro país, ¿cuáles son los biomas con mayor grado de transformación? El más importante o el que ha sufrido más grado de transformación, de modificación, ha sido la región pampeana, claramente. El 62% de su superficie, y aún más ahora, ha sido modificado, profundamente modificado. Luego le sigue la selva paranaense, que sin embargo Argentina es la que posee mayor proporción de superficie destinada a este tipo de bioma. En el resto de los países vecinos casi ha sido eliminada completamente, la selva paranaense. Y luego tenemos el Chaco húmedo. ¿Sí? Si uno se pone a ver entonces también la cuestión de la deforestación y la agricultura, uno puede ver, estas son imágenes un poco viejas, acá esta tasa de deforestación, uno puede ver que hubo un proceso, un salto grande, fíjense al principio, es esta cuestión, bueno, se ve acá, esto es una tabla logarítmica, así que es medio engañoso. Hoy tenemos 37, 87, 98, 2002, 2004, 2006, fíjense cómo se aceleró el proceso, pero que eso es la disminución de superficie con bosque nativo. Lo que hubo fue un proceso de desmonte relativamente reciente o acelerado en las últimas décadas o 15 años, vinculado a los procesos que charlamos recién, que son estos de expansión de la frontera agraria, desmonte, agriculturización, etc. Ahora, si uno se pone a ver, fíjense que la superficie desmontada, si bien hay una cuestión que es esta correlación entre cabezas de ganado y tasa de desmonte. Aumentaron la cantidad de cabezas y el desmonte. Para Chaco, estos Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, Chaco seco, en el NOA. Fíjense que hay un aumento en la tasa de desmonte y en la cantidad de cabezas. Luego la cantidad de cabezas tiende a estabilizarse, pero sí cae la tasa de desmonte. Hubo un proceso se está desmontando proporcionalmente mucho menos que hace unos 10 años atrás. En gran medida esto, con sus luces y sombras o todas sus limitaciones, ha sido algunas leyes como la ley de bosques, que dentro de todo ha permitido en ciertos casos restringir en cierta medida el desmonte. ¿Ha sido suficiente? No, pero es un paso interesante, fíjense. Ahora, si uno se fija en nuestra comparativa entre Argentina y otros países, Argentina no es de los países que más ha disminuido su superficie boscosa, pero ahí anda cerca. Paraguay es el que más con la expansión sojera y ganadera, le sigue Sudáfrica, Estados Unidos en porcentaje de su superficie, ¿no? Brasil, que tiene una superficie descomunal, o sea, ahí está el Amazonas, y Argentina, que tiene una caída en los últimos 10 años. Ahora, si uno podría decir, bueno, se desmonta bosque nativo y se ponen bosques implantados, lo cual no reemplazan, pero sí prestan en algunos casos servicios ecosistémicos relativamente equivalentes en el sentido de secuestro de carbono, etcétera. No es lo mismo, pero podría mínimamente discutirse. Pero si ustedes se ponen a ver, no hay tampoco eso. Es decir, se deforesta mucho más de lo que se reemplaza por forestación de cultivados. Ahora, si uno se pone a ver en el total
de la huella hídrica en la erosión de suelos, consumo de fertilizantes y de plaguicidas, Argentina tiene, en algunos elementos, tiene una situación relativamente holgada, por ejemplo en la huella hídrica, ¿sí? Es decir, no es uno de los países más comprometidos. En lo que se refiere a erosión de suelos también es una situación, no diría preocupante, sería que no hubiera a lo mejor, pero no tiene el nivel de otros países. El consumo de fertilizantes es relativamente bajo en nuestro país, lo cual es un problema porque estamos en realidad consumiendo la fertilidad que ya traía el suelo, pero es lo que sí es cierto que tampoco estamos eutroficando. Y fíjense en lo que se refiere al consumo de plaguicidas, Argentina no es claramente de los países que más aplican kilos por hectárea año de plaguicidas, pero tiene un consumo medio elevado, ¿sí? No es China, ni Paraguay, Nueva Zelanda, que tienen una aplicación muy superior, o el mismo Uruguay, pero comparado con Australia, por ejemplo, es, con toda la situación igualmente desértica, Australia, etcétera, pero es medio alta. Este es un trabajo que lo que hace es justamente hacer una escala de base 100 de la situación problemática. Y fíjense que nuestro país está, si uno tendría que poner en un tablero de mando de problemas ambientales, claramente donde estamos en un rojo grande es en déficit de forestación, estamos deforestando más que lo que forestamos, y en el consumo de agroquímicos. ¿Sí? Todo lo que se puede, ese consumo de huella hídrica, pérdida de suelos, emisión de gases de efecto invernadero en cultivos, etcétera, no es de lo más acuciante para nuestro país. Ahora, si uno se pone a ver, por ejemplo, esto es del, creo que en el blog está la fuente, esto es de unos anuarios que hace el Ministerio de Ambiente, del Estado Ambiental Nacional, y este muestra el grado de deterioro de los suelos nacionales. ¿Sí? Si uno se fija, es que solo ha habido un proceso de mejora del 5%, el resto es un proceso deteriorado o un proceso de deterioro, lo cual sí es preocupante. Si uno se pone a fijar, por ejemplo, esto es degradación a través de la erosión física, ya sea por erosión eólica o hídrica. Fíjense que hubo un proceso de incremento en la superficie con algún tipo de erosión, hubo un salto en un momento y después tiende a estabilizarse. Eso tiene que ver con la aparición de la siembra directa que permite hasta un punto mantener el suelo cubierto. Sin embargo, ahora los esquemas de monocultivo de siembra directa también están volviendo a lanzar problemas de erosión. Eso tiene que ver también en el caso de la eólica con un ciclo húmedo que disminuyó los procesos formativos de ese tipo de erosión. Ahora estamos de vuelta transitando, pareciera una etapa seca. Si uno se fija en el balance de nutrientes, fíjense que lo exportado es muy superior a lo aportado en nutrientes. Estamos siendo minería de nuestros suelos. Y si bien aumentó el aporte en los últimos 10, 20 años, no llega a compensar ni cerca el grado de extracción que tenemos. En el caso del nitrógeno no es tan problemático, el carbono, en el fósforo o potasio es más problemático. Fíjense, porque aparte depende mucho de las condiciones edafícicas de los suelos originales, de los materiales originales. Fíjense cómo se ve un empobrecimiento en la calidad de nuestros suelos en región pampeana, un trabajo que había hecho Casas, del INTA. Fíjense cómo lo que está en rojo es una situación más crítica, cómo empezó a pasar del verde al amarillo, naranja y rojo. Hay un proceso de deterioro de nuestros suelos, de pérdida de fertilidad. Si uno se pone a ver, fíjense dónde están ciertas de las cuestiones críticas vinculadas a cambio climático. Bueno, se espera en principio un aumento de la temperatura anual promedio en todo el país, si bien Argentina es de las regiones menos afectadas por el cambio climático, por el incremento de la temperatura, muestra eso los datos del IPCC, sí se observan diferentes cuestiones regionales. Uno tiene que ver con esto de las altas frecuencias de grandes inundaciones en el NEA y oeste, en el retroceso de los caudales medio de los ríos, en la cuenca del Plata. Fíjense qué es lo que está pasando hoy en día. Esto ya tiene varios años.
En algunos casos el riesgo del aumento en el nivel de la cota de mar por el derretimiento de los polos, el retroceso de los glaciares, potenciales crisis de agua en las regiones de regadío por la menor intensidad o caudal de nevadas. Y si uno se pone a ver entonces ciertas cuestiones del cambio climático que uno podría correlacionar con la presencia de emisiones de con el dióxido de carbono, con emisiones antrópicas, fíjense cómo fue esto, es el nivel de emisiones anuales, ¿sí? De dióxido de carbono, uno de los mayores responsables del calentamiento. Y fíjense, bueno, Argentina y Sudamérica tienen una participación muy baja. Los mayores responsables se dan entre 4 países o 4 bloques. Ahí tenemos a China, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Y alguno más. Fíjense, esta es el aporte histórico a las emisiones. Del 1731 al 2017. Fíjense, Estados Unidos, Europa, son de los mayores responsables. 30, 33%, 29%, etc. Ahora, si uno se pone a ver cómo fueron cayendo, quiénes aportan, se podría ver que fue creciendo en importancia China, Estados Unidos, etc. Y ahí hay una cuestión, que es una de las contradicciones grandes que hay, nosotros no nos vamos a meter en esta cursada particular sobre esta discusión. Sí lo vamos a trabajar los que cursen agroecosistemas, en la comisión de Patricia Fernández, yo soy docente ahí, que eso sí trabajamos un poco más, pero hay una correlación muy grande entre nivel de emisiones y nivel de incremento del PBI. Y dijimos, el PBI es necesario porque es lo que mantiene la actividad económica, pero hay una correlación directa entre emisiones y PBI y calidad de vida. Con lo cual, mayor emisiones, por lo general, mayor calidad de vida. Pero que son también de los mayores, digamos, la calidad de vida finalmente se traduce en mayor emisión. Con lo cual, se socializan, si se quieren, los problemas, pero se privatizan los bienestares, ¿sí? Fíjense que tiene que ver también esto con las emisiones. El 50% de la población mundial emite el 14% del dióxido de carbono. ¿Sí? El 16% superior de la población, de los mejores ingresos, generan el 38%. Fíjense, y ahí cabe Norteamérica, algo de Oceanía y Europa principalmente. Esto es per cápita, porque hay dos discusiones grandes, una es por país y otra per cápita. Entonces ahí se modifica. Por ahí China es uno de los o India, de los mayores emisores por país, pero al analizarlo por persona, eso cae abruptamente. Ahora, si uno analiza por sector, la mitad, poquito más de la mitad está generado por la energía, ¿sí? La quema de combustibles fósiles, carbón y petróleo. El 37% es por la agricultura. Y dentro de la agricultura, y esto es para Argentina, si no me equivoco, el 41% de las emisiones se deben a la fermentación entérica. Ojo que esto habla solamente de las emisiones y no del balance, ya que el ganado en Argentina, vacuno, si bien emite el 41%, como es casi todo bajo sistemas extensivos, bajo pastizales, etcétera, también tiene un altísimo porcentaje de fijación, es decir, son sistemas productivos que tienen bastante fijación de dióxido. Entonces el balance no es tan negativo. El 36% es por otros tipos de fuentes, ¿sí? Residuos de cosecha, bovinos de carne, etcétera, y el resto es cambios de usos del tierra. Bueno, esto es también la cuestión está vinculada al incremento en la medición de partes por millón de dióxido en la Antártida. Acá vemos per cápita cómo viene la cuestión. Argentina realmente no estamos en una de las situaciones más complejas, sin embargo nos va a pegar obviamente, lo cual hace falta tomar estrategias para mitigar el cambio climático y eventualmente tomar, si se quieren, estrategias de producción, de transformación
económicas que contemplen esta cuestión del cambio climático, y también tiene que ver con estrategias comerciales, ya que varios bloques, por ejemplo Europa, ya han indicado que solo van a comercializar con aquellos sectores que tengan balances de dióxido de carbono positivo, es decir, que fijen más que lo que liberan. Con lo cual, aunque no sea por convencimiento, Argentina va a tener que incorporar estrategias que incrementen la fijación del dióxido de carbono y que lo midan, ¿no? La otra variable que ya hemos visto algo tiene que ver con la cantidad de liberación de fitosanitarios, de pesticidas al ambiente, y más allá de la categoría, la clase de los productos que se liberan al ambiente, clase 1, 2, 3, 4, con el grado de toxicidad, más allá de eso, que tiene que ver con los fenómenos agudos, ¿sí?, cómo se mide esas clases, sí hay un efecto masal claramente que se observa hasta los datos que hubieron publicados por CASAFE, que son 2011, después ya no se puede acceder fácilmente a la información, pero tiene que ver esto con, fíjense, cómo se incrementa la cantidad total de agroquímicos en el ambiente, donde principalmente estamos hablando de herbicidas, glifosato. Acá este es un trabajo de Bigliso, es interesante, habla de unos semáforos, y fíjense que lo que plantea es que los semáforos grandes, o las alertas rojas en nuestro país ambiental, estarían dadas por esta deforestación, contaminación con agroquímicos y eventualmente estos procesos de cambio en el uso del suelo, la destrucción del hábitat y la biodiversidad. Esto que vimos al principio de la transformación de los biomas, aún en región pampeana, ¿no? Esto que se cultiva hasta en las zanjas, costado de la ruta, hace que se vayan destruyendo los últimos relictos de ciertas biodiversidades que son importantes / útiles conservar. Otras cuestiones, no estamos todavía en una alerta roja como déficit por el uso del agua subterránea, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Ahora, de vuelta a la contradicción, hay una relación entre la huella ecológica y la calidad de vida, ¿sí?, o el nivel de desarrollo humano. Entonces, ahí es donde se llega a uno de los puntos de ambigüedad o de contradicciones, de las tensiones importantes que tiene que ver con el desarrollarse o mejorar las condiciones de vida y el deterioro del ambiente o sistemas que consumen más que lo que fijan, si se quiere, en la naturaleza, el dióxido u otros elementos. Eso hay unos grandes niveles de discusión en la actualidad, diferentes posturas de los que hablan del decrecimiento, de estados estacionarios, de crecimiento verde, del desacople, etc. Hay mucho nivel de controversia vinculado a esta temática. Bueno, estamos, no sé si tienen preguntas referidas. ¿Preguntas? Un poco impactante el último gráfico, con la diferencia de varios, el último de la página El de 93. bienestar. Ahora lo pongo de vuelta. No digo por el impacto de la diferencia entre los países, entre la calidad de vida y la huella. Ahí lo pongo de vuelta, espera un cachitín. A ver, Y sí, igual fíjate que ahí tenés un raro avis muy particular que es Cuba. Cuba tiene un nivel de desarrollo humano relativamente elevado y se encuentra por debajo de la huella ecológica, digamos, menos de 2 hectáreas por persona per cápita es relativamente sostenible. Cuba lo cumple y tiene un nivel de desarrollo humano relativamente alto. O sea, pero fíjense que un poco es un outlier, si se quiere, rompe en cierta medida, con las particularidades del caso. Argentina no está tan mal, porque Argentina tiene una huella ecológica de 2 también hectáreas por persona, con un índice de desarrollo humano también a nivel global medio alto. Pasa que de vuelta, ahí están las heterogeneidades. Estas son lupas que miden a nivel país. Entonces, y estos índices de desarrollo humano son los de las Naciones Unidas, tiene que ver con expectativa de vida, grado de escolarización, presencia de desnutrición, etcétera, etcétera.
Si uno mira Argentina, hay muchas heterogeneidades, porque, por ejemplo, tenemos en Capital Federal zonas donde tenemos el mismo nivel de desarrollo humano que en Noruega y otras zonas en nuestro país que tienen el mismo nivel de desarrollo que las zonas pobres del África. Entonces, en esa, digamos, uno empieza a cambiar los zoom de análisis, la lupa, empieza a haber diferentes contradicciones aún al interior de los países. Pero sí, eventualmente acá sí lo que está marcado es esta primera insostenibilidad, si se quiere, de ese concepto, la incapacidad de perdurarlo demasiado en el tiempo, los ciertos patrones o esquemas de desarrollo de consumo como el de Estados Unidos. Es decir, si todos los países quisieran vivir como viven Estados Unidos, claramente no alcanza el planeta Tierra. Eso de movida. O sea que no es un patrón de desarrollo replicable. Lo que en jerga del desarrollo se llama patear la escalera, es decir, yo me desarrollo, pero después no están dadas las condiciones. En este caso no están dadas las condiciones porque naturalmente el planeta no puede sostenerlo, este patrón. Por eso también hay a veces fantasías como la de fantasías, no, pero esto de la minería de los asteroides, etcétera, para poder traer más recursos minerales. Pero sin embargo hay ciertas cuestiones del calentamiento que no se han logrado resolver. Si bien hay discusiones, me parece que al ritmo de deterioro no alcanza a compensar las expectativas tecno-optimistas de ciertos sectores vinculados al crecimiento verde. Y por el otro lado, otros sectores que si bien son pesimistas, tampoco tienen un planteo demasiado sólido en el qué hacer. Es decir, esta cuestión de el estado estacionario, es decir, el anular el crecimiento implica congelar las desigualdades tal cual están ahora y limitar fuertemente, sería como un estado de pandemia constante, lo cual tampoco pareciera que fuese a funcionar, si se quiere. No sé, no soy muy, muy optimista. No sé si tienen más preguntas. Profe, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, pero sobre la organización de la materia, no sobre la clase de hoy. Sí, dime. No tenemos cronograma y nada, nos cuesta un poco entender qué es lo que hay que leer para la siguiente clase, en general. Y nada, ¿nos podrías o hacer algún cronograma o ir diciéndonos, tipo, bueno, lean hasta tal página o lean toda la ficha número tanto para la Sí. siguiente clase, cosas así? Con lo que les comenté de la primera clase, les comenté en el cronograma que el cronograma está dividido por unidades. Entonces, yo se los puedo subir, pero a ustedes mucho eso no les va a ayudar, unidad 1, unidad 2, porque son grupos de temas. Entonces, lo que más les puede, eso los puedo subir al set, no hay problema. Lo que sí les puedo decir, que es lo que les dije, es lean hasta tal clase, hasta tal otro, eso no hay problema. Me parece que eso aporta más, porque después vamos a ver que hay ciertos temas que vamos a tener que poner a hacer ejercicios dependiendo cómo vienen ustedes, vamos a hacer 3 clases, 4 clases, y alguna la cortamos, alguna la estiramos. Va a depender de cómo venga el trabajo de los ejercicios. Igualmente también hay una cuestión, que es, confíen que yo esta clase, esta materia, la di ya alguna vez, con lo cual confíen que la vamos llevando, les voy a ir dando los temas, van a llegar bien, no se preocupen por ese lado. Pero sí, no hay problema. Yo les voy indicando qué tema. De hecho, ahora después les digo qué es lo que sigue. Genial, gracias. Es más que nada para la organización de la lectura, o sea, para llegar a la clase con algo leído. No hay problema. Igual me sorprende que si leen antes de la clase ya es un gran avance. Por lo general, mi experiencia es que no lo terminan haciendo. Así que, pero bien, en ese caso me parece más que bien. Preguntas. Sigamos.
¿Preguntas tienen? No, por ahora no. Buenísimo. Bueno, hoy es 17. Bueno, ahí ya entonces vamos a arrancar con la segunda unidad. Para la segunda unidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí ya les digo qué tienen que leer. Que es lo que vamos a hacer. Es el jueves. Vamos a arrancar con costos de producción. Unidad, lo que es una EAP y costos de producción. Ahí lo que tienen que leer es el libro de González Pagliettini, que está en el CDS para descargar. ¿Sí? Y si quieren pueden empezar toda la parte que es que es una EAP, que es la primera partecita. Y después tienen que ver diferente. A ver, esperen que voy a buscar cuál es el título exacto. Es capítulo 1. Sí, ahí está. Francisco. Capítulo 1, Dale, explotación dale. agropecuaria. Capítulo 2, capital agrario. Capítulo 3, costo de producción. Y capítulo 4, medidas de resultado. Ahí va. Acá lo tengo. A ver. Sí, básicamente hasta acá. Hasta la página 40 y... ¿qué es? 48. 49, 48. Hasta la mitad del libro. Y después, igualmente hay una parte que habla de análisis del riesgo e incertidumbre en la producción. Eso no hace falta. Eso no lo tocamos ahora. ¿Sí? Todo lo que es riesgo e incertidumbre, no. Genial, ¿todo esto para el jueves? Sí. Ok. Igual no lo vamos a terminar todo el jueves. El jueves arrancamos. Lo que vamos a hacer es una clase, seguramente es una clase y media de teoría, y después nos ponemos ya a hacer ejercicios. Y sobre costos, a ver, la cursada en realidad tiene, bueno, son 2 parciales. Toda la primera parte de la cursada vamos a trabajar más que nada todo lo que son enfoques, se llama enfoque estático. La semana que viene vamos a ver qué es eso, el jueves que viene. Enfoque estático, que es costo de producción. ¿Sí? Vamos a la primera parte de la cursada, hasta el primer parcial, todo pivotea sobre costos de producción y las derivaciones. Vamos a ver teoría de la renta, unidad económica, economías de tamaño, escala, etcétera. O sea, hay diferentes cuestiones, pero la base, si se quiere, el fundamento, pivotea todo sobre el concepto de costos de producción, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces, para esa clase vamos a trabajar algo así como 4 clases vamos a estar fácilmente, 4 o 5 clases vamos a trabajar sobre costos de producción, porque vamos a hacer todos los ejercicios. Y el tema es, si ustedes manejan, y es importante que los manejen bien, porque una vez que manejan eso, se engancha con todo el resto de las cosas, renta, etc. Después, la segunda parte de la cursada, si bien vemos algunas otras cuestiones, digamos, en temas de práctica, el grueso de toda la práctica se pivotea sobre lo que es evaluación financiera, ¿sí? Evaluación financiera de proyectos. Que también vamos a trabajar bastantes clases sobre eso. ¿Por qué va a servir evaluación financiera? Porque eso después lo van a retomar ustedes en gestión de proyectos. La materia. En la materia gestión de proyectos se parte de donde dejamos nosotros en evaluación financiera. Dicho de otra manera, se da por sabido los conceptos esos. ¿Sí? Cómo se hace una evaluación, las medidas de resultado en la evaluación financiera, qué es un BAN, tira, análisis de sensibilidad, toda esa parafernalia de cosas. Eso es lo que vamos a trabajar en la segunda parte de la cursada, y cuando cursen gestión de proyectos, partimos desde ahí. Mejor dicho, con Juli y Noé van a partir desde ahí, y de ahí van a trabajar matrices multicriterio, sistemas de simulación, bueno, van a ponerle más condimentos a la cosa, pero siempre con esa base. Esos son como los 2 grandes elementos como de tema práctico de esta cursada. Costo de producción,
que el jueves vamos a arrancar, y evaluación financiera. ¿Sí? Después igual hay más temas teóricos, pero eso los vamos a ir trabajando. No hay problema, esos los vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada. No sé si tienen más preguntas. Ay, perdón, no sé si me quedó del todo claro. De la ficha 3 todavía nada, ¿no?